El aire en la colonia de la Reina parecía haberse vuelto irrespirable desde el instante en que Andrés levantó el auricular y pronunció, con una serenidad que helaba la sangre, las palabras que sellaban el destino de su matrimonio. La denuncia por adulterio ya no era una amenaza, sino un hecho consumado. Desde ese momento, María dejó de ser solo una esposa despreciada para convertirse en una mujer acorralada por la ley, por el juicio social y, sobre todo, por su propio pasado, que ahora regresaba con una crudeza imposible de ignorar. Cuando Andrés colgó el teléfono, no hubo gritos ni reproches grandilocuentes. Solo un silencio espeso, cargado de años de frustración, de decepciones acumuladas y de un amor que se había ido descomponiendo lentamente, casi sin que ninguno de los dos se atreviera a admitirlo. María lo miró como si no lo reconociera, buscando en su rostro alguna grieta, algún atisbo de duda que le permitiera aferrarse a una última esperanza. Pero Andrés permanecía firme, con la mirada endurecida, como si cada lágrima que ella derramara no hiciera sino confirmar que había tomado la decisión correcta. María intentó acercarse, medir cada palabra, escoger el tono exacto que pudiera conmoverlo. Le habló de errores, de confusión, de promesas incumplidas, de una vida que había terminado por ahogarla. Sin embargo, Andrés no se movió ni un centímetro. Su negativa era absoluta, casi fría, y en ese rechazo María comprendió algo que la atravesó como un golpe seco. Ya no quedaba margen para la negociación sentimental. Lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino su libertad. Por primera vez, la posibilidad real de la cárcel dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una sombra tangible, avanzando sin piedad sobre ella. Mientras tanto, en otra parte de la casa, la angustia adquiría una forma distinta pero no menos devastadora. Juanito, ajeno a las tensiones que desgarraban a los adultos, seguía luchando por su vida en una cuna rodeada de miradas desesperadas. El pequeño no respondía al tratamiento y cada minuto que pasaba parecía aumentar la sensación de que algo no encajaba. Begoña, con el rostro demacrado por noches sin dormir, observaba a su hijo con una mezcla de miedo y determinación, incapaz de aceptar que la situación se prolongara sin una solución clara. Luz, consciente de la gravedad del momento, repasaba mentalmente cada síntoma, cada posible diagnóstico, cada error que podía haberse cometido. La sospecha inicial de meningitis empezaba a tambalearse, y esa incertidumbre la atormentaba más que cualquier confirmación negativa. Aún así, su voz se mantenía firme cuando explicaba que, sin el consentimiento de Gabriel, poco podían hacer. Aquellas palabras, aunque pronunciadas con profesionalidad, sonaron para Begoña como una condena cruel. Gabriel, por su parte, se movía con una frialdad que resultaba insoportable. Su negativa a llevar a Juanito al hospital no solo desataba la desesperación de Begoña, sino que también evidenciaba una necesidad obsesiva de controlarlo todo. La desconfianza hacia Luz crecía en su interior como un veneno silencioso, hasta el punto de tomar una decisión que cambiaría por completo el equilibrio de fuerzas: apartarla del cuidado de su propio hijo. Aquella orden, seca e incuestionable, dejó a Luz sin palabras y a Begoña con el corazón encogido, consciente de que algo se estaba rompiendo de manera irreversible. En ese clima asfixiante, Digna observaba la escena con una lucidez dolorosa. Había visto demasiadas veces cómo el orgullo y la soberbia de los hombres terminaban causando tragedias innecesarias. Por eso, cuando cruzó la mirada con Begoña y Luz, no hizo falta decir nada. Entre las tres nació una complicidad silenciosa, una alianza forjada desde la urgencia y el amor por ese niño que se apagaba lentamente ante sus ojos. Sabían que, si seguían obedeciendo, podían perderlo todo. Al mismo tiempo, María, encerrada en su propia pesadilla, empezaba a aceptar la magnitud de su derrota. La denuncia de Andrés no solo la exponía públicamente, sino que también la dejaba sin apoyos. Gabriel, harto de sus súplicas y de su insistencia, había roto definitivamente cualquier vínculo con ella. Esa ruptura la dejó completamente sola, obligándola a enfrentarse a una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Si quería salvarse, debía renunciar a su matrimonio. La nulidad ya no era una humillación, sino la única tabla de salvación posible. Así, mientras en la casa de la Reina se acumulaban el miedo, la rabia y la desesperación, cada personaje comenzaba a deslizarse hacia decisiones que marcarían un antes y un después. Nada volvería a ser igual. El amor, la ley y la vida misma parecían entrelazarse en una carrera contrarreloj, donde cualquier paso en falso podía resultar fatal.
Mientras la tensión legal seguía estrechando el cerco alrededor de María, en el interior de la casa de la reina se libraba otra batalla, mucho más silenciosa, pero igualmente decisiva. El llanto apagado de Juanito ya casi no se oía. No porque el niño hubiera mejorado, sino porque su debilidad comenzaba a ser alarmante. Begoña, sentada junto a la cuna, sentía que cada respiración de su hijo era una súplica muda, una llamada urgente que nadie parecía querer escuchar con la rapidez necesaria. La impotencia la atravesaba entera, mezclándose con una rabia contenida que empezaba a transformarse en determinación. Luz, apartada de manera abrupta por orden de Gabriel, no podía resignarse a observar desde la distancia. Para ella, aquello no era solo un conflicto familiar, sino una cuestión de conciencia profesional. Había estudiado, se había preparado para salvar vidas, y ahora debía aceptar que un niño empeorara por decisiones que nada tenían que ver con la medicina. La frustración la consumía, pero también reforzaba su convicción de que no podían seguir obedeciendo ciegamente. Fue entonces cuando Digna intervino con la serenidad de quien ha visto demasiadas tragedias repetirse por culpa del silencio. Digna habló con pocas palabras, pero cada una de ellas llevaba el peso de la experiencia. Recordó a Begoña que, cuando se trata de un hijo, no existe autoridad más grande que la necesidad de protegerlo. Entre las tres mujeres se fue tejiendo un plan discreto, casi clandestino, impulsado por el miedo pero también por una confianza mutua que había crecido con el tiempo. Sabían que acudir a Miguel Salazar significaba cruzar una línea peligrosa, remover viejas heridas y enfrentarse a la oposición frontal de Gabriel. Aún así, la alternativa era demasiado insoportable como para siquiera considerarla. En paralelo, lejos de esa angustia silenciosa, Manuela y Paula vivían un proceso muy distinto, marcado por la transformación y el entendimiento. Lo que había comenzado como una relación tensa, llena de reproches y desconfianza, había ido suavizándose poco a poco. Compartir confidencias, hablar de miedos y aspiraciones, permitió que Manuela viera en la joven algo más que una doncella impulsiva. Cuando finalmente anunció que Paula había superado el periodo de prueba y que se quedaría en la casa, no solo estaba tomando una decisión laboral, sino también reconociendo un vínculo que se había fortalecido contra todo pronóstico. En la casa de los Salazar, el ambiente era muy distinto, pero no menos cargado de emociones. Miguel regresó abatido, con el orgullo herido y el corazón destrozado tras otro rechazo de Marisol. La certeza de que ella no lo amaba como él deseaba lo sumió en un silencio amargo, difícil de romper incluso frente a su propia familia. Mabel, por su parte, observaba esa tristeza con una mezcla de culpa y urgencia. Su propio plan de huida, la necesidad de reunir dinero para marcharse con su novio sin que su padre lo supiera, se volvía cada vez más complicado en medio de ese clima de dolor. Miguel se encerró en sí mismo, incapaz de imaginar que, en pocas horas, alguien llamaría a su puerta para pedirle algo que pondría a prueba no solo su vocación, sino también sus rencores más profundos. Porque ayudar a los de la reina significaba enfrentarse a todo lo que había querido dejar atrás. Sin embargo, esa noche, todavía ajeno a lo que estaba por venir, solo sentía el vacío que deja un amor no correspondido y la amarga sensación de haberlo dado todo para acabar de nuevo solo. En la industrial, la dinámica de poder seguía transformándose. Tasio, después de mucho reflexionar, decidió dar el paso definitivo y aceptar la propuesta de Damián. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de una lucha interna entre su deseo de independencia y la posibilidad de construir algo sólido junto a su padre. Cuando se lo comunicó, Damián dejó claro que no buscaba dinero ni favores, sino la experiencia y el conocimiento que Tasio había adquirido en el trabajo diario. Aquella alianza no solo redefinía el futuro de la empresa, sino también la relación entre ambos, marcada durante años por silencios y expectativas frustradas. A su vez, en las calles de la colonia, el miedo adoptaba un rostro concreto para Valentina. La sola presencia de Rodrigo en las inmediaciones bastó para desatar una nueva crisis. El pasado regresaba con una violencia invisible, paralizándola hasta el punto de dejar plantadas a Carmen y Claudia en el teatro. El pánico la obligó a refugiarse, convencida de que cualquier encuentro con él podía destruir el frágil equilibrio que había conseguido construir. Chloe, consciente de la gravedad de la situación, terminó compartiendo con Marta toda la historia de su amiga, desnudando un pasado que explicaba cada uno de sus temores. Así, mientras las decisiones se acumulaban y los conflictos se entrelazaban, el capítulo avanzaba hacia un punto de no retorno. Cada personaje,
desde su propio frente, se preparaba para enfrentar consecuencias inevitables. El destino de Juanito, la caída de María, las alianzas inesperadas y los miedos que resurgían, componían un escenario donde ya no había lugar para la indiferencia. Todo estaba a punto de estallar. Unas horas más tarde, la noche cayó sobre la colonia de la Reina con un silencio inquietante, apenas roto por el murmullo lejano de las máquinas de la fábrica y el sonido irregular de la respiración de Juanito. Begoña sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, implacable, mientras observaba cada pequeño gesto de su hijo en busca de una señal de mejoría que no llegaba. La decisión que había tomado junto a Luz y Digna comenzaba a pesarle, no por dudar de su necesidad, sino por el miedo a las consecuencias que sabía inevitables. Cuando finalmente llamaron a la puerta de Miguel Salazar, lo hicieron con la urgencia de quien ya no tiene nada que perder. Miguel tardó en abrir, su rostro, marcado por el cansancio y la decepción, reflejaba una lucha interna feroz. Ver a Begoña allí, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, removió en él sentimientos contradictorios. El resentimiento hacia la familia de la Reina y la imposibilidad de ignorar el sufrimiento de una madre desesperada. Nieves, testigo silencioso de la escena, fue quien inclinó la balanza con una sola mirada cargada de humanidad. Las palabras de su madre no apelaron al pasado ni a las viejas heridas, sino a aquello que Miguel nunca había dejado de ser, un médico. Recordarle su juramento, su vocación, fue suficiente para quebrar la resistencia que aún le quedaba. Aceptar examinar a Juanito no significaba reconciliarse con los de la Reina, pero sí poner la vida de un niño por encima de cualquier orgullo. Aún así, Miguel sabía que ese paso lo colocaría directamente en el punto de mira de Gabriel, cuya oposición ya podía anticipar con claridad. Mientras Miguel se preparaba para acudir a la casa, María atravesaba su propia noche oscura. La certeza de que Andrés no cedería la dejó sumida en un estado de pánico que apenas lograba disimular. Cada recuerdo de su relación, cada momento en el que había creído tener el control, se transformaba ahora en una acusación silenciosa. Pensar en la nulidad matrimonial le provocaba una mezcla de humillación y alivio, consciente de que, al aceptarla, renunciaría no solo a su estatus, sino también a la última ilusión de haber sido imprescindible para Andrés. A su vez, Andrés se mantenía firme, aunque no inmune al dolor. La decisión de denunciarla no había sido fácil, y la aparente frialdad con la que actuaba escondía una herida profunda. Sentía que, de algún modo, estaba poniendo fin a una etapa de su vida que jamás había sido plenamente feliz, pero que aún así había marcado su identidad. En su interior, la determinación se mezclaba con una tristeza sorda, la certeza de que no había vuelta atrás. En la industrial, la noticia de la alianza entre Tasio y Damián comenzó a generar murmullos. Para algunos, era una oportunidad de estabilidad, para otros, una traición a los ideales de independencia que Tasio siempre había defendido. Él mismo era consciente de esas miradas, pero estaba convencido de que aquella decisión era necesaria. Su acuerdo con Damián no solo buscaba fortalecer la empresa, sino también demostrar que podía ocupar un lugar de responsabilidad sin renunciar a sus principios. Aún así, sabía que ese nuevo rol lo obligaría a enfrentar conflictos más complejos de los que había imaginado. De regreso en la colonia, el miedo de Valentina no hacía más que intensificarse. La presencia de Rodrigo, aunque distante, era suficiente para reabrir heridas que creía cerradas. Chloe, al compartir su historia con Marta, no solo buscaba comprensión, sino también protección. Marta, conmovida, empezó a entender que detrás de la aparente fragilidad de Valentina se escondía una fortaleza construida a base de supervivencia. Esa confidencia estrechó aún más el vínculo entre ambas mujeres, creando una complicidad que iba más allá de lo profesional. Cuando Miguel finalmente se dirigió a la casa de la Reina para examinar a Juanito, lo hizo con el corazón encogido y la mente enfocada en su tarea. Sabía que, en cuanto cruzara esa puerta, nada sería igual. El enfrentamiento con Gabriel era inevitable, pero también lo era la necesidad de actuar con rapidez. Cada segundo contaba, y el destino del pequeño dependía ahora de decisiones tomadas en la sombra, impulsadas por la valentía y el amor, pero también por la desesperación. Así, el capítulo avanzaba hacia su clímax con una tensión creciente, donde cada paso parecía acercar a los personajes a un punto de quiebre definitivo. Las lealtades se ponían a prueba, los miedos salían a la luz y la vida de un niño se convertía en el eje alrededor del cual giraban todas las demás historias. Cuando Miguel cruzó el umbral de la casa de la Reina,
La tensión se volvió casi palpable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Begoña lo recibió con una gratitud silenciosa, incapaz de expresar con palabras el alivio que sentía al verlo allí. Luz y Digna permanecieron cerca, observando cada gesto, cada movimiento, conscientes de que ese instante podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Miguel se concentró en Juanito con la seriedad de quien sabe que no hay margen para el error, dejando a un lado cualquier emoción que pudiera interferir con su juicio. El examen fue minucioso, casi obsesivo. Miguel repasó los síntomas con una atención que contrastaba con la prisa desesperada que reinaba en la habitación. Su expresión se fue endureciendo a medida que avanzaba, y ese cambio no pasó desapercibido para Begoña, que sintió un nudo en el estómago. Algo no cuadraba, y esa certeza comenzó a flotar en el aire como una amenaza. Antes de que pudiera decir nada, Gabriel apareció, su presencia imponiéndose de inmediato, cargada de desconfianza y reproche. La confrontación fue inevitable. Gabriel cuestionó la presencia de Miguel, reprochó a Begoña y a Luz haber actuado a sus espaldas y dejó claro que no toleraría más desobediencias. Sin embargo, Miguel no se dejó intimidar. Con una calma firme, explicó que la situación de Juanito exigía actuar sin dilaciones y que seguir esperando podía ser fatal. Aquel intercambio, cargado de tensión, dejó al descubierto dos formas opuestas de entender la responsabilidad: el control autoritario frente al compromiso con la vida. Mientras tanto, María, lejos de allí, comenzaba a dar los primeros pasos hacia la aceptación de su caída. La idea de solicitar la nulidad matrimonial ya no le parecía una traición a sí misma, sino una rendición necesaria. Cada pensamiento sobre Andrés estaba impregnado de una mezcla de rencor y nostalgia, consciente de que su relación había sido una construcción frágil, sostenida más por las apariencias que por un verdadero entendimiento. La soledad la obligó a mirarse sin máscaras, a reconocer errores que durante mucho tiempo había justificado. En paralelo, Andrés enfrentaba su propio conflicto interno. Aunque su decisión se mantenía inquebrantable, la imagen de María suplicando perdón lo perseguía como un eco persistente. No dudaba de haber hecho lo correcto, pero eso no anulaba el dolor. Sabía que su denuncia no solo destruiría el matrimonio, sino que también marcaría a María ante la sociedad. Aún así, para él era el precio necesario para recuperar su dignidad y cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. De vuelta en la industrial, la alianza entre Tasio y Damián empezaba a mostrar sus primeras consecuencias. Las conversaciones en los pasillos, las miradas cargadas de expectativa o recelo, reflejaban un ambiente en plena transformación. Tasio se esforzaba por demostrar que su decisión no era una traición a sus compañeros, sino una oportunidad para construir un futuro más sólido. Damián, por su parte, veía en su hijo no solo un socio, sino una posibilidad de redención personal, un puente entre generaciones que durante años habían vivido enfrentadas. En otro punto de la colonia, Valentina luchaba contra sus propios demonios. El miedo que Rodrigo despertaba en ella no se disipaba con la distancia. Al contrario, parecía intensificarse con cada pensamiento. La confidencia de Chloe a Marta había abierto una herida, pero también había permitido que Valentina dejara de cargar sola con su historia. Saber que alguien más conocía su pasado le daba una fuerza inesperada, aunque el temor seguía siendo una presencia constante, acechante. De nuevo en la habitación de Juanito, el tiempo parecía detenerse. Miguel terminó su examen con una conclusión que nadie estaba preparado para escuchar. Era imprescindible actuar de inmediato, cambiar el enfoque, reconsiderar el diagnóstico inicial. Esa afirmación cayó como un jarro de agua fría, pero también encendió una chispa de esperanza. Begoña se aferró a ella con todas sus fuerzas, mientras Gabriel, pese a su resistencia, empezaba a comprender que su control absoluto estaba poniendo en peligro aquello que más decía proteger. Así, en ese cruce de miradas tensas y decisiones urgentes, el capítulo se acercaba a un punto crítico. Las certezas se desmoronaban, las jerarquías se cuestionaban y cada personaje se veía obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Nada estaba resuelto, pero el movimiento ya había comenzado, y detenerlo parecía imposible. El anuncio de Miguel cayó sobre la habitación de Juanito como un relámpago silencioso, iluminando de golpe todo lo que hasta ese momento se había querido ignorar. La necesidad de replantear el diagnóstico implicaba admitir que las decisiones tomadas hasta ahora podían haber sido insuficientes, incluso erróneas. Begoña sintió como una mezcla de culpa y alivio le recorría el cuerpo, consciente de que,
Aunque el peligro seguía presente, al menos alguien estaba dispuesto a mirar más allá de lo evidente para salvar a su hijo. Luz, lejos de sentirse desplazada, encontró en las palabras de Miguel una validación amarga. Su intuición no estaba equivocada, y esa certeza la llenó de una determinación renovada. A pesar de haber sido apartada por Gabriel, no dudó en colaborar, compartiendo cada detalle que recordaba, cada síntoma observado, cada duda que había surgido en los últimos días. Ese intercambio, cargado de urgencia y profesionalidad, contrastaba con la tensión emocional que se respiraba en la estancia. Gabriel, por su parte, se enfrentaba a una grieta en su aparente seguridad. Escuchar a Miguel hablar con tanta firmeza lo obligó a confrontar una realidad incómoda. Su control absoluto podía estar poniendo en riesgo la vida de su propio hijo. Aunque le costaba admitirlo, la prioridad ya no podía ser su autoridad, sino la supervivencia de Juanito. Ese conflicto interno se reflejaba en cada uno de sus gestos, en la rigidez de su postura y en la dificultad para ceder terreno. Mientras tanto, en otro punto de la casa, Digna observaba la escena con una mezcla de preocupación y orgullo. Había tomado la decisión correcta al actuar, incluso si eso implicaba desafiar a Gabriel. Para ella, proteger a un niño era un deber que estaba por encima de cualquier jerarquía. Su presencia silenciosa, firme, servía de ancla emocional para Begoña, recordándole que no estaba sola en esa lucha desesperada. En paralelo, María avanzaba hacia un futuro incierto con pasos inseguros. La idea de la nulidad matrimonial empezaba a tomar forma concreta, y con ella, la aceptación de que su vida debía reconstruirse desde las ruinas. Cada pensamiento sobre Andrés se mezclaba con el miedo a lo que vendría después. El juicio social, la pérdida de estatus, la soledad. Sin embargo, en medio de ese torbellino, comenzaba a vislumbrar una posibilidad de liberación, aunque fuera dolorosa. Andrés, consciente de que su decisión tendría repercusiones irreversibles, se refugiaba en la convicción de haber actuado conforme a sus principios. Aún así, la imagen de María acorralada no dejaba de perseguirlo. El precio de la justicia personal era alto, y esa carga empezaba a pesarle más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Su determinación, aunque firme, estaba teñida de una melancolía inevitable. En la industrial, los primeros movimientos de la nueva sociedad entre Tasio y Damián empezaban a materializarse en decisiones concretas. Reorganizar personal, revisar procesos, pensar en el futuro inmediato de la fábrica implicaba asumir responsabilidades que antes se repartían de otro modo. Tasio sentía el peso de esa nueva etapa, consciente de que cualquier error sería observado con lupa, tanto por los trabajadores como por su propio padre. Sin embargo, también percibía una oportunidad real de demostrar que el cambio era posible. Por su parte, Valentina, aún estremecida por la amenaza latente de Rodrigo, intentaba recomponer su día a día. Saber que Marta y Chloe conocían su historia le proporcionaba una red de apoyo inesperada, aunque el miedo seguía presente. Cada paso que daba era un ejercicio de valentía, un intento de no dejarse dominar por el pasado, incluso cuando éste se empeñaba en reaparecer. Así, el capítulo avanzaba con una intensidad creciente, entre decisiones médicas urgentes, rupturas irreversibles y alianzas que empezaban a redefinir el equilibrio de poder. El destino de Juanito seguía siendo incierto, pero algo había cambiado. Por primera vez, la posibilidad de salvarlo se sostenía sobre la colaboración y el coraje, no sobre el control y el silencio. La decisión de Miguel de intervenir marcó un antes y un después en la casa de la reina. Su diagnóstico alternativo, expuesto con serenidad pero sin concesiones, obligó a todos a replantearse cada paso dado hasta ese momento. Begoña sintió que, por primera vez desde que Juanito enfermó, alguien estaba dispuesto a desafiar el miedo y la inercia para buscar una salida real. Ese gesto encendió en ella una esperanza frágil, pero intensa, como una luz que se resiste a apagarse. Gabriel, sin embargo, seguía luchando contra su propia resistencia. Aceptar la intervención de Miguel implicaba reconocer que se había equivocado, y esa idea le resultaba insoportable. Aún así, la gravedad del estado de su hijo empezó a imponerse sobre su orgullo. En su mirada se reflejaba una contradicción profunda. El deseo de proteger a Juanito a toda costa y el temor a perder el control de una situación que siempre había creído dominar. Mientras Miguel explicaba los pasos a seguir, Luz permanecía atenta, consciente de que cada segundo contaba. Aunque había sido apartada de las decisiones,
no dudó en aportar su conocimiento, completando las observaciones de Miguel con detalles que solo alguien que había acompañado al bebé desde el principio podía conocer. Esa colaboración silenciosa, casi cómplice, contrastaba con el ambiente tenso que imponía Gabriel, pero demostraba que, en momentos críticos, las rivalidades quedaban en segundo plano. En otro extremo de la colonia, María se enfrentaba a las consecuencias inmediatas de la denuncia. El miedo a la cárcel ya no era una amenaza lejana, sino una posibilidad tangible que la empujaba a actuar. Su determinación por conseguir la nulidad matrimonial se mezclaba con una sensación de derrota, como si cada paso que daba la alejase irremediablemente de la vida que había imaginado. Aún así, en el fondo, comenzaba a aceptar que esa ruptura era inevitable. Andrés, firme en su postura, no mostraba signos de arrepentimiento. Había tomado una decisión y estaba dispuesto a asumirla, incluso si eso significaba cargar con el peso de haber empujado a María al límite. Sin embargo, en la intimidad, la duda lo asaltaba. Sabía que su denuncia no solo era un acto de justicia personal, sino también una forma de cerrar una etapa marcada por la humillación y el engaño. En la industrial, los cambios seguían avanzando con paso decidido. Tasio, cada vez más implicado en la gestión junto a Damián, empezaba a notar la resistencia de algunos trabajadores, temerosos de lo que esa alianza podría significar para su futuro. A pesar de ello, se mantenía firme, convencido de que el conocimiento y la experiencia que podía aportar eran la clave para asegurar la estabilidad de la fábrica. Damián, por su parte, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y cautela, consciente de que aquella sociedad también pondría a prueba su relación. De regreso a la casa de la reina, la tensión alcanzó su punto máximo cuando Miguel insistió en la necesidad de actuar sin más demoras. Su tono, firme pero respetuoso, dejó claro que la situación no admitía discusiones. Digna, respaldando su postura, recordó a Gabriel que la vida de Juanito estaba por encima de cualquier conflicto personal. Esa intervención, cargada de autoridad moral, terminó por quebrar la resistencia del patriarca. Así, con el tiempo corriendo en su contra y las emociones al límite, todos se vieron obligados a tomar partido. Las decisiones que se estaban gestando no solo definirían el destino de Juanito, sino que también marcarían el rumbo de cada uno de ellos. Nada volvería a ser igual después de esa noche cargada de miedo, valentía y renuncias inevitables. Precisamente en ese instante en el que Gabriel cedió, no por convicción sino por puro agotamiento emocional, el ambiente en la casa de la reina cambió de forma imperceptible pero decisiva. La autoridad que durante tanto tiempo había sostenido la estructura familiar se resquebrajó, dejando paso a un silencio denso en el que todos comprendieron que la prioridad ya no era quien mandaba, sino si Juanito lograría sobrevivir a aquella noche interminable. Miguel comenzó a actuar con rapidez, concentrado, ajeno a las miradas cargadas de tensión que lo rodeaban. Cada gesto suyo transmitía una seguridad serena que contrastaba con el pánico contenido de Begoña, que observaba cada movimiento como si en ellos se jugara su propia respiración. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una fe desesperada, una esperanza que se aferraba a cualquier posibilidad, por mínima que fuera. Luz, aunque relegada de manera oficial, permanecía cerca, atenta, preparada para intervenir si era necesario. En su interior, una mezcla de frustración y alivio la atravesaba. Frustración por haber sido apartada, alivio por saber que, al fin, se estaba tomando el camino correcto. Digna, firme como siempre, vigilaba la escena con una calma que no era indiferencia, sino experiencia. Sabía que en momentos así, sostener a los demás también era una forma de salvar vidas. Mientras tanto, lejos de esa habitación cargada de angustia, María sentía cómo el cerco se cerraba a su alrededor. La decisión de avanzar hacia la nulidad matrimonial ya no era una idea abstracta, sino una necesidad urgente. Cada pensamiento sobre la cárcel, sobre el escándalo público, la empujaba a aceptar una derrota que jamás imaginó. Sin embargo, en medio de esa caída, empezaba a comprender que quizá ese final era también el comienzo de una vida sin máscaras, aunque el precio fuera devastador. Andrés, por su parte, permanecía solo con sus pensamientos, consciente de que su denuncia había desencadenado una cadena de consecuencias irreversibles. No había marcha atrás, y aunque su determinación seguía intacta, la soledad se le hacía más pesada que nunca. Defender su dignidad había sido necesario, pero el coste emocional empezaba a revelarse con crudeza, obligándolo a enfrentarse a un futuro sin María, sin concesiones y sin excusas. En la industrial,
La nueva etapa impulsada por Tasio y Damián seguía avanzando, casi ajena al drama que se vivía en la colonia. Sin embargo, las decisiones que allí se tomaban también hablaban de cambios profundos, de estructuras que se transformaban y de alianzas que redefinían el poder. Tasio entendía que ese compromiso no solo afectaba a la fábrica, sino a su propia identidad, consciente de que demostrar su valía implicaba asumir riesgos y enfrentarse a viejas desconfianzas. Al caer la noche, con el tiempo suspendido entre la vida y la incertidumbre, todos parecían estar al límite. El estado de Juanito seguía siendo crítico, pero algo había cambiado. El miedo ya no paralizaba, sino que impulsaba a actuar. Las decisiones tomadas, los límites cruzados y las verdades enfrentadas marcaban un punto de no retorno para todos los implicados. Así, el capítulo se cerraba dejando en el aire una tensión insoportable. La vida de un niño pendía de un hilo, una familia se resquebrajaba, un matrimonio se desmoronaba y nuevas alianzas comenzaban a definir el futuro. Nada estaba resuelto, pero todo había cambiado. Y en ese frágil equilibrio entre la esperanza y la tragedia, Sueños de Libertad avanzaba hacia uno de sus momentos más decisivos.